Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando durante varias semanas, que se titula La vida de Jesús y sus milagros, ¿verdad? La vida de Jesús y los milagros o sus milagros, ¿verdad? Y ahí manténgala abierto un momento nada más y cuando comenzamos la serie decíamos algo bien importante, ¿no? Que a veces hemos conceptuado a Jesús, que la venida de Jesús solamente fue para sanarnos físicamente, para proveernos de nuestras necesidades, hacernos prósperos, exitosos en los negocios y todo ese tipo de cosas. Pero la venida principal de Jesús, ¿cuál fue? ¿Usted tiene entendido cuál es? El rescatarnos del pecado. Realmente eso es lo más importante. Ya lo demás, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura, ¿no? Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y la venida de Jesús, su principal objetivo fue rescatarnos a usted y a mí de una vida de pecado. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Cómo Jesús tiene poder para sanar físicamente, ¿verdad?, a todo el que Él quiere, pero tiene también en su amor, en su corazón y en su misericordia el plan y el propósito de perdonar los pecados de todos. Todo aquel que se arrepienta, todo aquel que necesita el perdón de pecados, ahí está el perdón a través de Jesús. Y vaya conmigo ahí al verso 17, vamos a ver la historia de este hombre paralítico y de los amigos, todo el show que tuvieron que hacer para llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. Dice el verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Fíjese, déjeme hacer un paréntesis antes de seguir leyendo ahí. Dice que estaban ahí, Jesús venía después de un sábado de mucho trabajo, ¿verdad? Si usted lee ahí en Marcos capítulo 1, verso 21, todo el trabajo que Jesús había tenido sanando enfermos, predicando la palabra, y venía de un día mucho trabajo, y después de haber hecho una como gira, ¿verdad?, por todos los lugares alrededor de donde andaba cerca de un año, llega a Capernaum, llega a esta casa, donde pues la casa estaba abarrotada, ¿no? Y bueno, los que no faltaban ahí, los que siempre estaban ahí al pie, ¿verdad?, a un costado, eran los fariseos y los escribas o los doctores de la ley. Estos eran los principales religiosos, los principales líderes religiosos de aquellos tiempos, y estaban ahí a un costado, ¿verdad?, a un costado de lo que Jesús quería hacer. Pero ¿sabe? Lo más triste de todo esto, que esta comisión de fariseos y de escribas o doctores de la ley, ¿verdad?, esta comisión estaba representada por todos los representantes de todas partes del país. Todas las zonas mayores estaban representadas por estos hombres que estaban ahí en este evento. Y la comisión había venido para presenciar. Dice el verso 17, que dice, estaban sentados los cuales habían venido de todas las aldeas, fíjese, habían venido, ¿para qué? Para presenciar. ¿Para qué más habían venido? Para estar checando lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba diciendo. O sea, habían venido a presenciar, a investigar, a observar todo lo que Jesús hacía. No para participar en los servicios y en el ministerio. Estaban sentados a un costado. La mayoría de la gente, cuando Jesús se reunía a enseñar, la mayoría de la gente, o casi toda la gente, estaba sentada a los pies de Jesús.
Y eso es un símbolo de querer aprender. Cuando tú dices, me quiero sentar a los pies de Jesús, es decir, quiero aprender de Él. Pero estos hombres religiosos estaban sentados a un costado, observando, vigilando, criticando. Y sabe, qué tristeza, ¿no? Que todavía en los tiempos actuales hay mucha gente que viene con ese espíritu como los fariseos y como los escribas, que solamente vienen a investigar, solamente vienen a criticar, solamente vienen a observar, pero no participan, no se involucran, no quieren recibir nada de Jesús, solamente quieren criticar y observar. Probablemente alguno está diciendo, no, si a mí me pusieron en lugar de Él, yo les predicaría mucho mejor. No, yo les enseñaría, ojalá y me invitaran y vieran para que vean todo lo que he aprendido en el instituto bíblico. Yo lo haría y haría esto y les pondría aquello y les pondría estos ejemplos y mira, la regla de la homilética es que no debe de agarrar el púlpito y lo está agarrando, y que mira que lo están haciendo. Hay muchas risas, hay mucho espíritu crítico, ¿verdad? Y sabe, qué tristeza que perdamos el tiempo en venir solamente a estar observando para criticar, para juzgar, pero no para recibir lo que Jesús tiene preparado para nosotros. Siempre existen los que solamente presencian el servicio, nada más vienen a presenciar el servicio. Son solamente espectadores que nunca escuchan realmente ni aprenden, nunca se involucran. Siempre existen los que tienen un espíritu de crítica, que se consideran saber las cosas mejor, que son censores y que son jueces de lo que el predicador o el maestro hace. Escuchan y vigilan que nada sea demasiado diferente, de lo contrario comienzan a criticar y a juzgar. Qué bueno que fueran como los de Berea. ¿Ha oído hablar de los de Berea? Que dice en el libro de los Hechos que ellos escuchaban el mensaje e iban a la palabra para ver si esto era como estaba siendo enseñado, pero con un espíritu de aprender, con un espíritu amable, humilde, dócil, de seguir aprendiendo, no con un espíritu de crítica. Qué bueno que todos fuéramos como los de Berea. Eso sería excelente. Así no habría tantos engaños, no se levantarían tantas falsas enseñanzas y tantos falsos maestros enseñando por todas partes, cantidad de tontería y media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene el cuidado de ir a la palabra para ver si lo que están aprendiendo está ahí. Y es como está en la palabra de Dios. Usted tiene que tener esa parte. Yo recuerdo las enseñanzas cuando iniciaba Casa de Oración hace 33 años que inició. Hace 15 días el pastor Chuy hacía una acción de gracias, ¿verdad? Y cuando iniciaba la congregación y el pastor Chuy nos enseñaba, yo recuerdo siempre sus palabras, y mi esposa seguido nos acordamos, ¿verdad?, de las palabras de él, que decía, mire, si yo le estoy enseñando algo que no venga de acuerdo a la palabra o que no esté en la palabra, usted no tiene por qué creer lo que yo le estoy diciendo. Si usted escucha algo que no está en la palabra, lo que le estoy diciendo, no tiene por qué creerlo. Y siempre se me quedaron grabadas esas palabras que decían, vayan a la palabra, chequen lo que le estoy enseñando, vean lo que estoy enseñando, chéquenlo. Si no está ahí, no tiene por qué creerlo. Y es cierto, pero también está la otra parte. Si no está, no tengo por qué creerlo, pero si está, ¿qué debo de hacer? ¿Y qué más? Obedecerlo. Es que esa es la cuestión. O sea, volvemos a un espíritu crítico y no está lo que él está enseñando. Bueno, está bien, pero quédate con lo que está enseñando en la palabra y vívelo. Nada más. Eso poquito que a lo mejor te predicó de la palabra, pues eso poquito vívelo y te aseguro que tu vida comienza a cambiar. Y ahí estaban estos fariseos, ¿verdad? Pero me gusta la actitud de Jesús, ¿no? A él no le inmutó nada, que la gente estuviera criticándole, juzgándole o haciéndole ahí, observándole. Él no le interesó nada, él no le inmutó nada. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de quién lo había enviado a hacer lo que él estaba haciendo. Él estaba convencido que Dios le había enviado a hacer lo que tenía que hacer
y lo estaba haciendo. Cuando tú y yo tenemos esa seguridad de que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios, nada nos debe de inmutar lo que los demás digan o lo que los demás piensen de lo que yo estoy haciendo. Claro, si yo estoy haciendo algo fuera de la palabra, ahí sí. Yo soy el primero que tengo que cuestionarme si estoy haciendo lo correcto. Y bueno, vemos a este grupo. Siga leyendo conmigo, verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Mire, déjeme decirle algo. Las casas en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, muchas casas tenían una escalera exterior que daba el acceso al piso superior, o a lo que usted y yo le llamamos ahora a la azotea, ¿sí? Desde la escalera era fácil llegar al techo, y el techo era plano, hecho de piedras con forma de teja, unidas con una mezcla de lodo y paja. Los techos eran suficientemente fuertes para que la gente se sentara allí a conversar o para otro tipo de actividades. Y estos hombres escarbaron. No era un techo como muchas veces nos han hecho creer, que eran casas como las enramadas que hay en la playa, ¿verdad? Que son enramadas ahí con las hojas de las palmas o ese tipo de cosas, y que las van acomodando así, pues usted las mueve y ya llegó a donde está el fondo, ¿no? No, eran techos así como del material que conocemos ahora. Y estos hombres tuvieron que escarbar, tuvieron que cavar y escarbar, haciendo una abertura a través del techo. Imagínense el tamaño de la abertura para que pasara el paralítico por ahí. Estaban tan seguros del poder de Jesús para ayudar a este hombre que nada los detendría de llegar hasta él. Una fe imparable. ¿Cómo está su fe? ¿Qué es lo que más hace su fe? ¿Cuál es el logro máximo que hace para tener una fe? Caminar 10 o 15 minutos de su casa aquí. ¿Qué está haciendo? Dice el verso 20. Al ver la fe de ellos, fíjese, al ver la fe de ellos. ¿Y sabe por qué vio Jesús? ¿Por qué cree? ¿En qué se notó la fe de ellos? Piense, ¿en qué se notó? ¿Sabe en qué se notó? En la acción. En la acción. Ellos pusieron su fe en acción. ¿En qué sentido? Abrieron de tal manera, rompieron el techo de tal manera, escarbaron. Yo no creo que haya sido fácil, ¿verdad? A lo mejor, no sé, con un corta uñas o no sé qué llevaban a la mano, ¿verdad? Y sabes que hay que escarbarle, man. Tenemos que escarbar, tenemos que meterlo, tenemos que llevarlo a la presencia de Jesús, porque sabemos que Jesús lo puede sanar, sabemos que Él puede hacer un milagro en la vida de este paralítico. Y vamos a ayudarle. Y el pobre paralítico ahí estaba, pues él no se podía mover para nada, ¿no? Y estos hombres comenzaron ahí. Imagínense que estamos usted aquí y usted y yo estamos en esa reunión, y la reunión es aquí, está Jesús enseñando, y de repente empiezan a caer los plafones. Cae uno y luego cae tierra. Yo imagino que a la gente que estaba alrededor le empezó a caer toda la tierra y todo lo que estaba pasando ahí, y de repente entra un rayo de luz y comienza a bajar un hombre, a lo mejor envuelto hasta en sábanas, todo paralítico. Imagínense. La sorpresa para los que estaban ahí, no creo que haya sido muy agradable, ¿verdad? A lo mejor el paralítico tenía 20 días sin afeitarse y bajó todo así, ¿verdad? Todo, y la gente viéndolo, y Jesús viendo la fe de ellos. Una fe en acción. La fe es la mejor manera de manifestarse a través de la acción. ¿Tú crees? Con tu vida demuéstralo. ¿Tú crees? Muéstralo con tu vida. La fe debe de tener acción. Y dice, ¿qué más dice? Dice, verso 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, o sea, el grupo de los criticones, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias?
¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? A estos hombres se les fundieron los fusibles en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos concebían que solamente Dios era el único que podía perdonar pecados. Ellos no entendían, ellos no querían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. No lo entendían, no lo concebían. Entonces cuando Él les dice, tus pecados te son perdonados, entonces ellos comienzan a blasfemar, a cavilar en sus corazones. ¿Quién es este que habla blasfemias? El único que puede perdonar pecados es solamente Dios. Pero ¿sabe? Jesús conocía perfectamente lo que ellos estaban pensando y lo que ellos estaban cavilando en sus corazones, como ahora. Jesús sabe lo que tú estás pensando en este momento, y yo también. Yo también, o lo que yo también estoy pensando, no, que yo también no me sé sus pensamientos, que Jesús también sabe lo que yo estoy pensando. ¿Sabe? ¿Qué estamos pensando? Él conoce todo de nuestra vida, pero a veces no creemos. Estamos llegando a un cristianismo en donde hay muchas cosas que la Biblia nos enseña y ya no las creemos. Ya vivimos en una vida de cristianos automáticos, así, ya no. Ya un estilo de vida donde no creemos. No creemos que a donde tú vas, la presencia de Jesús está contigo. Y que te cuidas más del mundo, te cuidas más de los compañeros, te cuidas más de tu esposa o de tu esposo o de tus padres para hacer algo, pero no te cuidas de que Dios está viendo lo que estás haciendo. O sea, qué tristeza, pero hemos llegado a esos niveles. Ahora la gente, según ellos, se ocultan para hacer todo lo que tienen que hacer. Hace unos días estábamos comiendo, mi familia y yo, en un lugar, es un lugar de mariscos que está allá por una colonia fea. Y pues el lugar no está muy agradable tampoco. Y entonces yo le decía a mi esposa, le decía, mira, este tipo de lugares así como que me da la impresión de que son de esos lugares donde vienen los esposos a traer a sus queveres. Dije, abrázame mucho para que vean que somos esposos, ¿eh? No, iban mis hijas con nosotros también, ¿no? Le digo, qué bueno que traemos chaperones. Van a decir, mire, ese se trajo a su segundo frente y trae chaperones. No, eran mi esposa y mis hijas, ¿no? Y sí, y comenzaron a llegar algunos que se notaba. Entonces estábamos sentados ahí, entonces la señorita que estaba acomodando las mesas le dijo, ¿quiere esta mesa? Una mesa ahí a un lado de nosotros. Y le dice, este hombre le contesta a la señorita, le dice, no, la más escondida que tenga, la más al fondo que tenga. Y tú dices, ay. Y luego le digo, se esconde de la gente, se esconde de la familia, pero no se puede esconder de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que pasa. Nos podemos esconder de todo el mundo, pero no nos podemos esconder de Dios. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Qué es lo que estás pensando ahora? Qué tristeza, ¿no? Pero el mundo así vive. Y bueno, dice, ¿qué más dice? Jesús, verso 22. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Mire, yo no tengo duda de algo que le voy a decir. Yo no tengo duda de que Dios nos está preparando a usted y a mí para las cosas que vienen. El mundo está horrible. El pecado está en todas partes. La palabra que daba Adrián, cuando yo estaba escuchando la palabra y lo que yo quiero compartirle en esta mañana, yo decía, Señor, o sea, está hablando. Y sabe,
a nosotros nos está hablando primeramente porque Dios nos quiere utilizar. Dios quiere que usted y yo seamos como esos 4 hombres que fueron a llevar al paralítico a la presencia de Jesús. Estos hombres tenían fe para llevarlo. Hicieron todo lo imposible para llevarlo a la presencia de Jesús. Y déjeme decirle algo, un día usted y yo fuimos ese paralítico. Un día usted y yo fuimos ese paralítico. El pecado nos tenía paralizados. Usted y yo no veíamos más que el ambiente en el que andábamos, en el pecado en el que vivíamos, no veíamos más. Estábamos paralizados en ese ambiente, no teníamos forma de salir. Yo recuerdo cuando un día choco, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Yo sabía, ¿no? Que Dios estaba hablando a mi vida. Oí una voz que decía, mucho tiempo te he estado hablando, pero yo decía, yo volteé y siempre concebimos, ¿verdad? Yo volteé hacia arriba y yo le decía, Señor, si eres tú el que me estás hablando, ayúdame, no sé cómo salir de esto, no me gusta la vida que yo llevo, pero no sé cómo salir de esto, Señor, ayúdame. Yo estaba paralizado. Mi esposa muchas veces, era mi novia, muchas veces me llevaba a la presencia de Jesús, me decía, déjame orar por ti, mira, Dios puede cambiar tu vida, y yo no le quería, yo no le hacía caso, yo no tenía fe. Yo me burlaba de todos ellos. Cuando íbamos a las reuniones, ¿verdad? Y que empezaban a cantar ahí el Huicho, Chuy García, ¿verdad? Y que tómense de las manos. Y yo, qué payasada, no me agarres de la mano, suéltame. Esas son puras payasadas. Y luego decían, cierren sus ojos. No los cierres porque a lo mejor te van a bajar la cartera. Y aquí, o sea, yo solamente iba a estarle distrayendo a las reuniones. Porque no tenía fe, yo no creía que Dios podía cambiar mi vida. Y ella me decía, Toño, Dios puede cambiar tu vida, Dios te puede quitar de la vida del alcohol, de la droga, del cigarro, todo lo que tú has vivido, Dios puede hacer un cambio en tu vida. Y yo no creía y me burlaba. Un día íbamos todavía en camino a San Luis Potosí a un evento y se le poncha la llanta al camión donde íbamos y sabe, yo iba nada más con la consigna de cuidarla a ella. Yo no iba, y yo tenía un espíritu de fariseo, a criticar cómo cantaba el Huicho, o cómo cantaba Chuy García, o los cantos, porque ellos eran los que cantaban en aquellos tiempos más, y se poncha la llanta del camión, y luego se bajan todos, y ahí estaban todos abajo, y cantando, ahora que diga, Huicho, ¿quién es el mero mero? Y ahora que diga, y ahí están todos ahí, y yo arriba del camión con un espíritu de fariseo, todo molesto, todo enojado, y yo le decía a mi novia, le decía, ¿a dónde vas? Ve nomás qué payasadas están haciendo. Ve, mira. Yo no sé por cómo no les da pena. Ve, la gente pasa y lo está viendo y ellos ahí. Ahora que diga, Chuy, ¿quién es el mero mero? Y ahí está toda la bola ahí cantando, ¿no? Y el mero mero y que no sé qué. Y yo arriba del camión así con los brazos. De verdad, yo creo que traía túnica y traía guaraches y traía turbante como todo un fariseo. Un espíritu crítico. Pero no tenía fe. No tenía fe. Ella, mi esposa, mi novia, tenía mucha fe. Y ella me llevaba y me decía, Toño, Dios puede hacer un milagro. Nos hospedan en una casa en donde en la planta baja estaban puras mujeres hospedadas y en la planta de arriba puros hombres. Y en esa planta de abajo estaba una joven en silla de ruedas. Entonces nos invitaron a orar, nos dijeron, bájense, vamos a orar y vamos a cantar. Yo decía, ¿por qué todo lo tienen que arreglar con cantos y con oraciones? ¿Por qué todo lo tienen que arreglar con esto? ¿Y por qué tienen que hacer esto? Era un estilo de vida así. Y ya, pues bajamos, ¿verdad? Por no verme mal, pues yo bajaba con todos. Y ahí en esa casa estábamos hospedados, ¿verdad? Chuy García, su hermano José Luis, Sergio Dueñas, íbamos muchos. Y empezamos a cantar ahí y bueno, las monjitas, total, nos vimos a dormir. Al día siguiente en el evento, en el congreso, esa joven que estaba en silla de ruedas, por la que se había orado ese día, al día siguiente esa joven, ella iba llevando su propia silla de ruedas. Mi novia y yo íbamos detrás de ella, viéndola, y llorando. En mi caso, era pura emoción. Porque ahí todavía yo no decía, Señor, te entrego mi vida. Y muchos vienen a la iglesia
en esa circunstancia, igual. Glorifican a Dios, alaban, cantan en medio de sus emociones, pero sus vidas siguen siendo las mismas, sus vidas no cambian. Hemos adoptado una actitud religiosa, nos enseñaron desde niños el domingo ir a la iglesia y venimos a la iglesia los domingos, pero no hay un cambio en nuestras vidas, no hay una fe que mueva todo lo imposible para buscar un cambio. Yo era ese hombre paralítico hace muchos años. Cuando yo le digo al Señor, ayúdame, yo no sé cómo. El Señor tomó en cuenta mis palabras y comenzó a liberarme. Y yo le pedí perdón y le dije, Señor, perdóname, porque sé que me he tardado mucho tiempo, Señor, en decirte que aquí está mi vida, Señor. Y yo sé que todo esto que ha pasado es porque tú lo has permitido. Aquí está mi vida, Señor, perdóname. Y yo oí la voz que decía, tus pecados te son perdonados. Y después de eso vino la liberación al cigarro, a la droga, al alcohol. Pero primero necesitaba yo la sanidad espiritual antes que todo lo demás. Y muchos venimos a la iglesia buscando la sanidad física, buscando la provisión para lo económico, para lo material o para otro tipo de cosas. Pero no vienes con una actitud de humildad para decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Tengo aquí algunas peticiones y sabes, la mayoría de las peticiones, hoy las leyó Julio, otro día las leo yo, pero sabes, la mayoría de las peticiones, el 100% casi de las peticiones son a favor de otra persona. Yo no vi una petición aquí, muy rara vez vi una petición que dice, oren por mí porque tengo cáncer, oren por mí porque soy diabético, oren por mí porque mi carácter está del chamuco, oren por mí porque soy un adúltero. Siempre están aquí. Yo le puedo decir algo, mire, pido oración por mi mamá que tiene cáncer en el estómago, por Rafael Rodríguez, bueno, ya dije el nombre, lo están operando en cuanto el ojo, o sea, no es el que está pasando, por otra persona, participantes de la homosexualidad, por otra persona, el Señor toque su corazón y restaure la vida de sus hijos, por otra, que por su salud, que le van a practicar una cirugía. Usted y yo, siempre que traemos una petición, estamos trayendo un paralítico a la presencia de Jesús. Cuando usted llena la petición, usted la llena con fe. Pero sabe, usted, por la persona que está orando, por la persona que está trayendo la petición, ¿ya le habló de Cristo? ¿Ya le habló de arrepentimiento? ¿Ya le llevó al perdón a que pida perdón por sus pecados? Lo demás viene como una añadidura. Eso fue lo que pasó con el paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y después el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y vete. Pero primero vino a la vida del paralítico el perdón de los pecados. Estos hombres tuvieron que pasar por algunos puntos. El primer punto, buscar ayuda. El hombre paralítico buscó la ayuda de los amigos y todos juntos buscaban la ayuda de Jesús. El hombre no podía ayudarse a sí mismo para obtener el perdón de pecados y la sanidad. Tenía que recibir la ayuda de Jesús y la ayuda de sus amigos. Y además los amigos tampoco podían. Ellos eran incapaces de dar perdón y sanidad al enfermo. Nadie, grábatelo bien, nadie te puede perdonar tus pecados sino solamente Dios o Jesús, directamente. Nadie, ningún hombre te puede perdonar tus pecados, solamente Dios o a través de Jesús. Así solamente tus pecados son perdonados. Y eso es lo que estaba pasando. Ellos también sabían que necesitaban la ayuda de Jesús y la ayuda de los amigos, la necesitaban.
Siempre es necesario buscar la ayuda de Jesús, siempre. Y muchas veces es necesario también buscar la ayuda de los amigos. En este caso, Leti estaba orando por mí todos los días. Ella me llevaba a la presencia del Señor, oraba y me predicaba la palabra. Y de verdad, mis amigos, los que iban ahí a esa oración, me decían: Toño, ya, cambia tu vida. Leti está ya orando y se la pasa orando. Ya, hombre, ya, entrégate al Señor. Y yo decía: pues que ore. Dice el dicho que el que quiere azul celeste que le cueste. Y la verdad que le fue bien, ¿eh? Bueno, pregúntele a ella. Yo nada más estoy confirmando lo que ella me dice. Yo nada más le confirmo lo que ella me dice, que le fue muy bien. ¿Usted cree que fue por qué? ¿Sabe por qué le fue bien? Por la gracia de Dios. Porque si hay algo que Dios trajo a mi vida, fue por su pura gracia. Nada más, por la pura gracia de Dios. Y sabe, necesitamos la ayuda de Jesús. Ellos creían, estos jóvenes creían y tenían la confianza en el poder de Jesús para perdonar pecados y para sanar. Entonces, creían que si venían a Jesús, ¿verdad?, tendrían el poder para ayudar, y que Jesús tenía el suficiente amor, ¿verdad?, y se ocupaba lo suficiente para hacerlo. Los otros dos evangelistas, Mateo y Marcos, también hablan de este mismo pasaje de cuando Jesús sana al paralítico. Y en uno de los pasajes dice que Jesús le habla a este hombre y le dice: ten ánimo. Yo imagino que Jesús veía en este hombre la vergüenza o una actitud así como diciendo: híjole, pues qué pena, ¿no?, haber interrumpido la reunión, haber hecho el destrozo para venir aquí. Y sin embargo, Jesús con todo su amor se acerca a él y le dice: ten ánimo. O sea, como diciendo: no te preocupes, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a señalar. Y le dice: tus pecados son perdonados. Ese es el amor de Jesús. Ese es el amor de Jesús. Y ese es el amor que usted y yo debemos de tener hacia los demás. Más que con un espíritu de crítica, más que con un dedo señalador, tener el amor y la misericordia de Dios para decirle a la persona: ¿sabes? Arrepiéntete. Dios puede cambiar tu vida. Yo les platico a mis hijas y les digo: yo no sé, de verdad, yo no sé qué me vio tu mamá. De verdad, créamelo. Yo le digo a mis hijas: yo no sé qué me vio. Yo no sé qué me vio, de verdad. Yo era una ficha completa. De verdad. Pero sabe, fue el amor y la misericordia de Dios a través de ella. Y eso fue. Y a veces nosotros vemos a la gente ya no con ese amor ni con esa misericordia que Dios tiene, sino la vemos con un espíritu de ojalá y se condene, ojalá y se eche a perder allá en el infierno, ¿verdad? Así, o sea, ¿por qué? Porque nos hace falta esa parte. Yo imagino, ¿verdad? Y cuando este hombre a lo mejor le decía a los amigos: oye, no, espérate, vamos a romper el techo, y usted me quiere meter por ahí, pero están en una reunión, Jesús está hablando. Los amigos le dicen: ¿sabes qué? Es la única oportunidad que tienes de presentarte delante de Él. No tienes otra. A lo mejor ya no tienes otra. ¿Quieres? Lo hacemos. ¿No quieres? No. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te perdonen los pecados? Es la única oportunidad que tienes. Y a lo mejor este hombre dice: ¿sabes qué? Pues órale, mano, rompan el techo y vamos para abajo, ¿no? Y sabe, muchos creemos que tenemos la vida asegurada. Y hay un mito por ahí, ¿verdad?, en el ser humano que dice: Dios no es tan malo, Dios no es tan malo. Yo sé que en el último momento, cuando yo me esté muriendo, Él me va a dar la oportunidad de que yo me arrepienta para que yo me vaya con Él. Bueno, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Él me va a dar la oportunidad en el último momento. Por lo pronto, lo que pase en esta vida, yo me voy a dedicar ahora sí, a reventar, a hacer esto, a hacer todo, a hacer lo otro. Y ya en el último momento, ya cuando sea un anciano, ya cuando ya de verdad ya no puedo hacer nada, entonces ahora sí le entrego mi vida a Jesús.
Ya cuando ya sea el puro pellejo, ya cuando ya esté todo desahuciado, ¿verdad? Que ya le esté robando el aire a los demás, entonces ahora sí, Jesús, entrego mi vida, ¿verdad? Ya cuando no puedo hacer nada, pero ahorita estoy chavo, ahorita estoy joven, ahorita tengo toda la vida por delante como para entregarle mi vida a Él. Ahorita todavía tengo muchos proyectos para el futuro, tengo que ser un hombre o una mujer exitoso, tengo que hacer negocios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y valoramos más ese tipo de cosas que entregarle nuestra vida a Él. Hace 2 semanas escribe una hermana de la iglesia de Casa de Oración en Portland, ahí al Face, subió una foto de un lago muy bonito en Portland, donde se reúnen las familias a pasar el día. Y dice que fueron a pasar el día a este lago varias familias de la iglesia de Casa de Oración Portland, y había otras familias ahí también en ese lago. Y dice que de repente comenzó un hombre a ahogarse ahí en el lago. Y pues la gente empezó a tratar de rescatarle y no le pudieron rescatar. Se ahogó la persona ahí delante de sus hijos, delante de su esposa y delante de toda la gente que estaba ahí viéndolo. El hombre se murió. Yo no creo que el hombre en ese momento haya hecho un recuento de, bueno, Señor, sí, perdóname porque me robaba la limosna en el templo de donde yo me juntaba de niño, ¿verdad? O perdóname porque le ponché la llanta al vecino, o perdóname porque, ¿sabes? Yo creo que en ese momento lo que el hombre quería era salvarse, a como diera lugar, salvarse, pero salvar su vida. Y muchos están solamente buscando cómo salvar sus vidas. Quieren que Jesús haga un milagro físico. El milagro físico, Jesús viene y te dice, sé sano. Y sí, te prolonga tu vida por unos años más, tu sanidad, vives unos años más, todo eso. Pero Jesús le dice, tus pecados te sean perdonados. Él estaba pensando en la vida eterna, no en la vida física. La vida física tiene un tiempo, es temporal aquí solamente, pero la vida eterna, la que vamos a pasar con Él, si nos arrepentimos, esa es la que tiene importancia y es la que debe de tener importancia para nosotros. Por eso, en lugar de venir a buscar una sanidad física, ven a buscar la sanidad espiritual para tu vida. Mucha gente se ha ido de la congregación buscando iglesias donde no se les hable del pecado, buscando iglesias donde sea más light, más ligera la enseñanza, donde, bueno, pues esté la situación más fácil, ¿verdad? Donde este tipo de cosas. Pero tú dices, qué tristeza. No, yo voy acá, pero porque acá me enseñan más padre, ¿no? Acá, mira, a veces hasta el pastor suspende la reunión para tener no tiene predicación, porque como va a jugar México el fútbol, entonces pone la televisión y estamos viendo el fútbol todos juntos y tenemos, ¿sabe? Es lo que menos debe de ser la iglesia, un centro de entretenimiento, un club social. La iglesia debe de ser un lugar donde se predica la palabra. Hace unas semanas vino un hombre, no sé si esté por aquí. Este hombre venía de la Ciudad de México y le pidió al pastor Chuy que si le podía hacer una entrevista porque él escribía libros. Y entonces el pastor Chuy estaba ocupado y lo mandó conmigo. Me dijo, no, mira, ve con Toño, él te puede contestar las preguntas. Y este hombre la primera pregunta que me hizo, me dijo, pastor, ¿ustedes qué le ofrecen? Como iglesia, ¿qué le ofrecen a la gente? Dije, bueno, pues como iglesia lo que ofrecemos es la predicación de la palabra de Dios. Y me dijo, ¿y qué más? Le dije, bueno, ofrecemos un tiempo de alabanza y de adoración, todo para exaltar y para glorificar a Dios. Ofrecemos orar por nuestras necesidades y por la de todos los demás. Y ofrecemos a la gente y tenemos el compromiso con Dios. Eso es lo que le ofrecemos a la gente. El compromiso con Dios es de edificar a la gente que asiste a través de la predicación de la palabra de Dios. Ese es el principal objetivo de este lugar. Este es el principal objetivo de este lugar. Predicar la palabra de Dios. Grábeselo bien. Predicar la palabra de Dios y que usted sea edificado a través de la palabra de Dios.
Que usted no salga como entra a este lugar, que usted salga bendecido a través de la palabra de Dios, confrontado a través de la palabra de Dios, que usted tenga ese compromiso también con Dios de darle la respuesta a Él cuando su vida sea edificada, en el cambio de vida. Allá afuera es donde tenemos que hacer la misión que tenemos todo, de predicar la palabra, de enseñar el evangelio. Aquí todos venimos, este no es un club social, créamelo, no es un club social para socializar, no es un lugar como el club de los corazones solitarios para que vengas a buscar una pareja, tampoco no es. Tampoco no es pare de sufrir como para decir, ay, traigo un cáncer, y yo sé que mucha gente invita a personas a este lugar para, no, vente, vamos, en la iglesia oran por los enfermos. Sí es cierto, oramos por los enfermos, pero oramos más por el arrepentimiento de la gente. Oramos más para que la gente se arrepienta y pida perdón a Dios por sus pecados y que su vida cambie. Ese es más nuestro énfasis que orar por los enfermos, ¿verdad? No es un pare de sufrir, es un cambio de vida a través de un arrepentimiento. Eso era lo que el paralítico quería. El paralítico quería un cambio de vida. Y Jesús, conociendo lo que estaba en el corazón de este hombre, ¿por qué estaba en el corazón de este paralítico el perdón de los pecados? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, todo se relacionaba, todo sufrimiento, toda molestia, todo dolor, toda enfermedad, todo tenía relación con el pecado, todo se relacionaba con el pecado. ¿Se acuerda aquel pasaje cuando dice, los discípulos le preguntan a Jesús y le dice, maestro, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que haya quedado ciego? ¿Se acuerda de ese pasaje? Que dice, ¿quién pecó, o sus padres para que haya quedado ciego? Porque todo lo relacionaban con la cuestión del pecado, todo. Y sabe, eso es lo interesante y lo maravilloso de la vida de Jesús. Que cuando vemos, por ejemplo, cuando pasa por el banquillo, ¿verdad?, de los impuestos, ve a Mateo y le dice, sígueme. A él no le importó, ¿verdad? La gente no lo quería ni ver a Mateo por todo lo que hacía, por todas las tranzas. Él era el cobrador de los impuestos para Roma, pero también él se beneficiaba con todo lo que estaba haciendo, y le dijo, sígueme. Y se juntaba y iba a las casas donde había pecadores y donde había... ¿Sabe por qué? Porque la Biblia ahí dice claramente, el enfermo, el sano no tiene necesidad del médico. Él vino a los pecadores, como usted y como yo. Y por eso el énfasis principal de este lugar es la predicación de la palabra, a través de la palabra confrontar la vida de la persona, ¿verdad? Y este hombre me decía, ¿qué más le pueden ofrecer a la gente? Le dije, bueno, a que a través de la palabra pueda tener una relación con Dios. Me dijo, oye, pero ¿no les ofrecen aquí cursos de carpintería? ¿Cursos de inglés? ¿Deportes? ¿Diversión? ¿Actividades financieras o empresariales? Dije, espérame, ¿tú tienes el concepto de lo que es una iglesia o de lo que debe de ser una iglesia? Muchos pierden el concepto de lo que es una iglesia. Chava compartía hace 8 días y decía que no recomendamos a nadie. Sí lo dijo, ¿se acuerda? Y por ahí le platicó a lo mejor una anécdota, ¿no? Que a mí se me ocurrió recomendar un abogado de esta iglesia a una persona que viene a la iglesia. ¿Y sabe qué? El abogado se la transió. Y al rato decía que yo también participaba de la tranza, que me daba mi ofrenda de amor el abogado a mí. Me dejó de hablar la hermana y yo le decía, oiga, espéreme. No, es que tú has de estar coludido con él. Yo dije, híjole, qué tremendo, ¿no? Gracias a Dios que Dios conoce bien los corazones. Yo le dije, mire, yo no tengo nada que ver. Aparte que el movimiento que ella quería hacer no era un movimiento muy legal. Y el abogado me lo dijo y por eso se enojó. Y desde entonces dijimos, ¿sabes qué? No recomendamos a nadie, no hacemos negocio con nadie, porque ¿sabe por qué? Porque la iglesia no es para eso, créanmelo. La iglesia es para predicar la palabra y ser edificados a través de la palabra, así de sencillo. O sea, no hay otro fin, yo no encuentro otro fin, otro objetivo en la Biblia de lo que hacían cuando se reunían los discípulos en la iglesia primitiva.
la enseñanza de la palabra, el compartimiento del pan y a tener una comunión entre ellos. Eso es la iglesia. Pero no otra cosa. Pero se ha desvirtuado. Pero la cuestión es que muchos lo hemos permitido. Y yo estoy de acuerdo con la palabra que Adrián estaba compartiendo, la verdad. Es tiempo de levantar la voz. Es tiempo de mostrar nuestra fe por medio de la acción. Y la palabra que dio Adrián, pues yo no sé si usted la digirió, pero Chava y yo estábamos ahí atrás y pues la verdad, sabíamos que era Dios hablando a través de Adrián. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere traer tiempos nuevos, tiempos donde Dios nos quiere preparar a usted y a mí para ganar a tanta gente que se está perdiendo en el mundo, a través del Evangelio, a través de predicar la palabra. Pero ¿de qué sirve si nuestras vidas no han sido transformadas y predicamos a la gente y ellos no ven que verdaderamente nuestra fe en acción? Porque nuestra vida sigue siendo la misma. Y yo le decía a esta joven, en la iglesia estamos interesados en lo espiritual, el perdón de los pecados, alabar y adorar a Dios, quien nos ha dado el perdón, vivir y obedecer conforme a sus palabras. Para esto hizo Dios la iglesia, para la predicación de su palabra, para edificar, para enseñar la verdad. Eso es. ¿Se imagina que Jesús hubiera venido solamente con el único fin y el único objetivo de sanar a la gente? ¿Se imagina usted la sanidad física y no la salvación? Imagínese a una persona sana sin la salvación. ¿Tendría sentido? Nada. Que el Señor te dijera, está sano, está sano. Señor, pero mis pecados, también quiero la vida eterna. No, pues nada más yo vine a sanarte lo físico, ya lo demás pues yo no me encargo. Hemos desvirtuado los principios de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 6:33 es bien claro y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué es todo? ¿Todo? ¿La sanidad? ¿La prosperidad? ¿La solución al problema que tú tienes? ¿Pero qué te dice? Busca primero. Y sabe, lo hemos cambiado. Mire, déjenme platicarle, híjole, esto nunca se me va a olvidar, yo creo. Y pasó lo siguiente. Un día yo estaba en mi oficina y me dice, la secretaria me dice, Toño, ahí te busca una persona. Entonces yo salgo y le digo, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Una persona que venía aquí a la iglesia. Me dice, bien, pero le vi cara de angustia. Le dije, bien, ¿qué tienes? Me dijo, necesito que me bautices. Y yo, ¿cómo? Sí, necesito que me bautices. Y yo le dije, yo por dentro pensé, lo primero dije, oye, qué padre, mano, qué anhelo por obedecer a Dios, ¿no? Por hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Le dije, pero ahorita no tenemos pronto bautismos. Yo creo que ya que anunciemos, pues te anotas si quieres. No, me dijo, quiero ser bautizado hoy. Y le dije, oye, a ver, espérame, ¿por qué tanta premura en que te quieres bautizar? Dijo, es que ¿sabes qué? Ya me cansé de que me vaya mal. Y le digo, a ver, ¿cómo está eso? Sí, dice, ¿sabes qué? Es que mira, yo soy profesionista y he entregado currículum en los diferentes hospitales, en diferentes aquí, por todas partes, y no me llega el trabajo, no me llega nada, la verdad no sé qué hacer. Entonces estaba platicando con una persona que viene aquí a la iglesia y me dijo, oye, a ver, ¿cómo estás con Dios? Y yo le dije, pues bien, voy a la iglesia los domingos,
doy mis diezmos, pues hago todo lo que debe de hacer. Dijo, ¿estás bautizado? Y le dije, no estoy bautizado. Ay, ahí está el problema, que no estás bautizado. Dice, entonces él me hizo ver que por eso me está yendo mal, porque no estoy bautizado. Dije, oye, pero a ver, ¿tú entiendes lo que es el bautizo? ¿Qué es el bautizo? No, pues es para que cambie tu vida. No, espérame. El bautismo es un símbolo de obediencia, es una manifestación a Dios de nuestra obediencia. Es un simbolismo nada más el bautismo. Te bajas a las aguas, ¿verdad? Y el hombre viejo quedó sepultado y sale el hombre nuevo. Es un simbolismo solamente de obediencia. Por eso cuando Jesús salió del agua, le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? ¿Porque se bautizó o porque obedeció? Por la obediencia. Le dije, eso es. Me dijo, bautízame. Le dije, no, es que aquí no tenemos bautisterio. No, le dije, siempre que lo hacemos fuera de la ciudad, en alguna alberca. Entonces me dice, yo te llevo y yo te traigo. Yo le dije, oye, no, ya no encontraba yo cómo sacudírmelo, ¿no? Y yo le digo, ¿qué le digo? Pues, ¿qué le digo? ¿Y sabe qué? Ahí me acordé de algo que me habían platicado de él. Y le dije, oye, yo no sé qué fui, yo sé que no fui yo. El Espíritu Santo trajo a mi memoria algo bien importante. Le dije, oye, a ver, espérame, tú estás buscando que tu vida cambie, que tu vida sea diferente, ¿sí o no? ¿Sí? Le dije, oye, a ver, yo estoy enterado de que tú vives con una mujer. ¿Cierto o no es cierto? Sí, vivo con una mujer. Y ella se llama fulanita, sí. Y acaba de tener un hijo o hija tuya. No, es una niña. Bueno, y acaba de tener una niña tuya. ¿Sí o no? Sí. ¿Estás casado? No estoy casado. Y también sé que esa persona la quieres dejar, la quieres abandonar. Me dijo, sí, es que es bien enfadosa, ya no quiero vivir con ella, la verdad es que yo no sé en qué momento me metí con ella y no sé qué, todo eso. Ok, ¿sigues teniendo relaciones con ella? Sí. ¿Sigues viviendo con ella? Sí. Y ahora ya te enfadó, ¿por qué la quieres dejar? Es que ahorita, la verdad es que hay una persona que yo me estoy entendiendo con ella y quiero tener una relación con ella. Le dije, oye, ¿cómo vienes a pedirme que te bautice para que tu vida cambie cuando no te arrepientes de la vida miserable que llevas, mano? Ya embarazaste una mujer, ahora quieres entrar con otra mujer, quieres abandonarla con todo y niño y ahora quieres hacer otra cosa. Digo, vergüenza deberías de tener, hermano. Arrepiéntete, así va a cambiar tu vida, pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Me dijo, no, es que tú no me entiendes. Pues a lo mejor yo no te entiendo, tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué? Lo que la Biblia dice, yo sí lo entiendo. Y lo que la Biblia dice es que tú tienes que arrepentirte y tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Y sabe qué? Se fue. Como al mes tuvimos bautizos y ándele que estábamos bautizando ahí y entonces estaba la fila formada para los que iban a bajar el bautismo y que llega y que se mete en la primer lugar. Y yo ya le había platicado al pastor Chuy de esto, ¿no? Y yo volteé a ver al pastor Chuy y pues yo le entiendo la mirada, ¿verdad? Cuando me dice sí o no, ¿verdad? Me dice, volteé y el pastor me dijo con la mirada, bautízalo. Como diciendo, bautízalo, pues ¿qué? A nosotros no se nos quita nada. ¿Y sabe qué? Lo bautizamos. De eso son varios años. Su vida sigue en la misma miseria espiritual. ¿Por qué? Porque creemos que luego adoptamos así ciertas cábalas, ¿verdad? No, ahora sí voy a orar y voy a leer la Biblia todo el año para que me vaya bien. Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer aquello, ahora sí prometo que voy a dar mis diezmos y mis ofrendas para que... Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí. Espérame. Mientras no haya un arrepentimiento en tu vida, mientras no haya una conversión en tu vida, que vayas con Dios y que le digas, Señor, perdóname, tengo este carácter horrible, Señor, necesito cambiarlo, que ni el perro te soporta allá en tu casa. Pero vienes a la iglesia y levantas las manos y me estás viendo feo. De aquí algunos me están viendo feo.
porque creen que su esposa o su familia vino a hablar conmigo de algo. No, no vengo a hablar. No vino a hablar nadie, lo estoy viendo y conozco a muchos de ustedes. Conozco a muchos de ustedes. Y sé que lo que estoy hablando, no lo estoy hablando por casualidad. Venimos a la iglesia años y años y años, domingo tras domingo, reunión tras reunión, y nuestra vida sigue en la misma miseria espiritual. Pero sí queremos todas las bendiciones de Dios, pero no queremos la responsabilidad de nosotros hacia Dios, de buscar un cambio. El camino de Jesús es un camino que disgusta a muchos todavía hoy, especialmente a los religiosos. Le vuelvo a repetir, aquí, Señor, sánalo del cáncer, Señor, de la diabetes, Señor, está en terapia intensiva, estoy leyendo una aquí, Señor, el alcohol y la droga lo tienen preso, Señor, pero ¿sabe qué? Siempre son a favor de otros. Pero vuelvo a repetirte, yo no encuentro una petición que diga, Señor, perdóname, porque soy un adúltero. Señor, perdóname porque soy un ogro con mi esposa. Señor, perdóname porque soy un mentiroso. Señor, perdóname porque soy un tranza. Queremos lo de Dios, lo que solamente nos conviene. Jesús hizo el milagro con un propósito, para que todos los religiosos supieran que Él tenía potestad para perdonar los pecados, que Él era y es el Hijo de Dios. Lo que era necesario para una cosa, como para levantar paralíticos, era lo necesario para hacer lo otro, perdonar los pecados. Él quería mostrar su deidad ante todos estos hombres incrédulos. Y sabes, hoy Dios quiere decirte lo mismo a ti. Tus pecados te son perdonados. Dice, vaya conmigo a Lucas, ahí, al verso 5, Lucas 5, perdón, verso 26. Dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Fíjese qué tremendo, ¿no? Una persona puede glorificar a Dios y sin embargo no ser salvada. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Las multitudes glorificaban a Dios, pero no recibieron el perdón de pecados. Una persona puede maravillarse ante Jesús, pero puede no creer que Jesús realmente sea el Hijo de Dios. La persona puede creer que Jesús fue solamente un hombre que recibió poder de Dios mientras estaba en la tierra, pero no cree que Jesús pueda perdonar sus pecados y le pueda sanar de su enfermedad. Y sabe, yo en esta mañana, yo no voy a orar por las enfermedades físicas, yo voy a orar por el arrepentimiento y por el perdón de pecados. Y si a Dios le place, como añadidura, traernos la sanidad, gracias a Dios. Si no, cuando menos, que es mucho, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Qué es más importante para ti? ¿10 años físicamente o la vida eterna? Yo no conozco tu vida, muchas, si estás en pecado, si te arrepentiste o no. Pero sabes, Jesús sigue diciendo las mismas palabras. Tus pecados te sean perdonados. Y puede que en su momento te diga, toma tu lecho, anda y vete. Por eso, yo no quiero orar por la sanidad física, sino por la sanidad espiritual. Y hay algunos
que necesitan ponerse a cuentas con Dios. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar. Vamos a orar y piensa un momento tu situación espiritual, no la física. Probablemente estás con una molestia, probablemente tienes un dolor, probablemente te han dicho que tienes una enfermedad. O sea, no lo dudo, no lo dudo. La creencia popular de aquel tiempo era que el sufrimiento se debía al pecado. La sanidad obrada por Jesús en aquel hombre era prueba de que los pecados del hombre habían sido realmente perdonados y que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Y después, en su amor y en su misericordia, Jesús también sanó a este hombre paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Nosotros éramos más bien ese hombre paralítico en un tiempo, pero al pasar de los tiempos, ¿verdad? Nuestras vidas, pues en el caminar diario, ¿verdad? Vamos pecando y vamos desobedeciendo y vamos faltando a la palabra de Dios y nos volvemos insensibles. Y ya vengo a la iglesia y levanto mis manos y canto y oro y hago todo, pero dentro de mí hay cosas que tienen que ser arregladas delante de Dios. Hay cosas, hay pecados por los cuales yo debo de ir delante de Él y decirle: Jesús, perdona mis pecados. Yo no quiero orar como iglesia, ¿verdad? Señor, perdona nuestro pecado como iglesia. No, porque Romanos 14:12 dice claramente: cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno dará cuentas a Dios de sí mismo. La relación es personal, es individual. El arrepentimiento es personal e individual. El perdón de pecados no es colectivo. Cada uno delante de Dios, ir y presentarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes que en mí hay pecado, Señor. Y por eso hoy quiero, Señor, pedirte perdón. Si tú estás en esa condición, ponte de pie. Si tú estás en esa condición de decirle: Señor, hoy quiero pedirte perdón por mis pecados, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Quiero un cambio de vida, Señor. Quiero, Señor, que tu vida se manifieste en mí, Señor. Si tú estás en esa posición, ponte de pie, levanta tus manos y tú en tus propias palabras habla con Él y dile: Señor, perdóname por lo que tú sabes que le debes de pedir perdón a Él. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, porque nos permites cada uno, Señor, ir delante de ti, Señor, y poner nuestras vidas a cuentas contigo, Señor. Hay mucho, Señor, de lo que tenemos que hablar contigo, Señor, de pedirte perdón y Señor, nos arrepentimos cada uno, Señor, porque hemos buscado otras cosas como prioridad y no hemos buscado lo más importante, Señor, la vida eterna. Señor, ese fue el principal objetivo, Señor, que tú mandaste a tu Hijo Jesús para rescatar nuestra vida, Señor, de pecado en este mundo. Y nosotros hemos hecho a un lado, Señor, el arrepentimiento y el perdón de los pecados y nos hemos dejado llevar más por lo que tú nos puedes dar, por lo que tú nos puedes suplir. Pero, Señor, lo más importante para cada uno de nosotros debería ser nuestra limpieza, nuestra pureza,
Ya lo demás es una añadidura. Si tú nos quieres dar sanidad para el tiempo que tenemos en esta tierra, gracias, Señor. Si no, aún así gracias, Señor, porque nos has dado la vida eterna, Señor, que eso es lo más importante, Señor. Y no vamos a dejar de orar por los enfermos aquí, Señor. Vamos a orar por los enfermos, pero en su momento, Señor. Pero hoy es el momento de que cada uno vayamos delante de ti y te pidamos perdón, Señor. En su momento, Señor, oraremos por los enfermos. En su momento oraremos por otro tipo de milagros, Señor. Porque tú tienes ese poder, Dios, para sanar, para perdonar pecados, para hacer maravillas en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice claramente que nada hay imposible para ti, Señor. Nada. Tu palabra dice también que al que cree, todo le es posible. Si tú crees que en esta mañana Dios te ha perdonado, es verdad. Si te arrepentiste y fuiste a Él con una actitud humilde, humillado delante de Él, Él te ha perdonado. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos confrontas a través de ella, Señor, y no hacemos cuentas largas, sino que, Señor, rápidamente, Señor, podemos ir delante de ti y pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por ese milagro, Señor, que hiciste en nuestras vidas y que sigues haciéndolo hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús estamos agradecidos contigo, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Y siempre se me quedaron grabadas esas palabras que decían: vayan a la palabra, chequen lo que le estoy enseñando, vean lo que estoy enseñando, chéquenlo. Si no está ahí, no tiene por qué creerlo. Y es cierto. Pero también está la otra parte. Si no está, no tengo por qué creerlo. Pero si está, ¿qué debo de hacer? ¿Y qué más? Obedecerlo. Es que esa es la cuestión. O sea, volvemos a un espíritu crítico y no está lo que él está enseñando. Bueno, está bien, pero quédate con lo que está enseñando en la palabra y vívelo. Nada más. Eso poquito que a lo mejor te predicó de la palabra, pues eso poquito vívelo y te aseguro que tu vida comienza a cambiar. Y ahí estaban estos fariseos, ¿verdad? Pero me gusta la actitud de Jesús, ¿no? A él no le inmutó nada, que la gente estuviera criticándole, juzgándole o haciéndole ahí, observándole. Él no le interesó nada, él no le inmutó nada. ¿Por qué? Porque tenía la seguridad de quién lo había enviado a hacer lo que él estaba haciendo. Él estaba convencido que Dios le había enviado a hacer lo que tenía que hacer y lo estaba haciendo. Cuando tú y yo tenemos esa seguridad de que lo que estamos haciendo es conforme a la voluntad de Dios, nada nos debe de inmutar lo que los demás digan o lo que los demás piensen de lo que yo estoy haciendo. Claro, si yo estoy haciendo algo fuera de la palabra, ahí sí. Yo soy el primero que tengo que cuestionarme si estoy haciendo lo correcto. Y bueno, vemos a este grupo. Siga leyendo conmigo, verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo, pero no para recibir lo que Jesús tiene preparado para nosotros. Siempre existen los que solamente presencian el servicio. Nada más vienen a presenciar el servicio. Son solamente espectadores que nunca escuchan realmente ni aprenden, nunca se involucran. Siempre existen los que tienen un espíritu de crítica, que se consideran saber las cosas mejor, que son censores y que son jueces de lo que el predicador o el maestro hace. Escuchan y vigilan que nada sea demasiado diferente
De lo contrario comienzan a criticar y a juzgar. Qué bueno que fueran como los de Berea. ¿Ha oído hablar de los de Berea? Que dice en el libro de los Hechos que ellos escuchaban el mensaje e iban a la palabra para ver si esto era como estaba siendo enseñado, pero con un espíritu de aprender, con un espíritu amable, humilde, dócil, de seguir aprendiendo, no con un espíritu de crítica. Qué bueno que todos fuéramos como los de Berea. Eso sería excelente. Así no habría tantos engaños, no se levantarían tantas falsas enseñanzas y tantos falsos maestros enseñando por todas partes, cantidad de tontería y media, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene el cuidado de ir a la palabra para ver si lo que están aprendiendo está ahí. Y es como está en la palabra de Dios. Usted tiene que tener esa parte. Yo recuerdo las enseñanzas cuando iniciaba Casa de Oración hace 33 años que inició. Hace 15 días el pastor Chuy hacía una acción de gracias, ¿verdad? Y cuando iniciaba la congregación y el pastor Chuy nos enseñaba, yo recuerdo siempre sus palabras, y mi esposa seguido nos acordamos, ¿verdad?, de las palabras de él, que decía: mire, si yo le estoy enseñando algo que no venga de acuerdo a la palabra o que no esté en la palabra, usted no tiene por qué creer lo que yo le estoy diciendo. Si usted escucha algo que no está en la palabra, lo que le estoy diciendo, no tiene por qué creer. Han venido, ¿para qué? Para presenciar. ¿Para qué más habían venido? Para estar checando lo que Jesús estaba haciendo y lo que Jesús estaba diciendo. O sea, habían venido a presenciar, a investigar, a observar todo lo que Jesús hacía. No para participar en los servicios y en el ministerio. Estaban sentados a un costado. La mayoría de la gente, cuando Jesús se reunía a enseñar, la mayoría de la gente, o casi toda la gente, estaba sentada a los pies de Jesús. Y eso es un símbolo de querer aprender. Cuando tú dices, me quiero sentar a los pies de Jesús, es decir, quiero aprender de Él. Pero estos hombres religiosos estaban sentados a un costado, observando, vigilando, criticando. Y ¿sabe? Qué tristeza, ¿no? Que todavía en los tiempos actuales hay mucha gente que viene con ese espíritu como los fariseos y como los escribas, que solamente vienen a investigar, solamente vienen a criticar, solamente vienen a observar, pero no participan, no se involucran, no quieren recibir nada de Jesús, solamente quieren criticar y observar. Probablemente alguno está diciendo: no, si a mí me pusieron en lugar de Él, yo les predicaría mucho mejor. No, yo les enseñaría. Ojalá y me invitaran y vieran, para que vean todo lo que he aprendido en el instituto bíblico. Yo lo haría y haría esto y les pondría aquello y les pondría estos ejemplos y mira, la regla de la homilética es que no debe de agarrar el púlpito y lo está agarrando, y que mira que lo están haciendo. Hay muchas risas, hay mucho espíritu crítico, ¿verdad? Y ¿sabe? Qué tristeza que perdamos el tiempo en venir solamente a estar observando para criticar, para juzgar. Paralítico y de los amigos, todo el show que tuvieron que hacer para llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. Dice el verso 17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Fíjese, déjeme hacer un paréntesis antes de seguir leyendo ahí. Dice que estaban ahí, Jesús venía después de un sábado de mucho trabajo, ¿verdad? Si usted lee ahí en Marcos capítulo 1, verso 21, todo el trabajo que Jesús había tenido sanando enfermos, predicando la palabra, y venía de un día mucho trabajo, y después de haber hecho una como gira, ¿verdad?, por todos los lugares alrededor de donde andaba cerca de un año, llega a Capernaum, llega a esta casa, donde pues la casa estaba abarrotada, ¿no? Y bueno, los que no faltaban ahí, los que siempre estaban ahí al pie, ¿verdad?, a un costado, eran los fariseos
y los escribas o los doctores de la ley. Estos eran los principales religiosos, los principales líderes religiosos de aquellos tiempos, y estaban ahí a un costado, ¿verdad? A un costado de lo que Jesús quería hacer. Pero ¿sabe? Lo más triste de todo esto, que esta comisión de fariseos y de escribas o doctores de la ley, ¿verdad? Esta comisión estaba representada por todos los representantes de todas partes del país. Todas las zonas mayores estaban representadas por estos hombres que estaban ahí en este evento. Y la comisión había venido para presenciar. Dice el verso 17, que dice, estaban sentados los cuales habían venido de todas las aldeas, fíjese, Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 5, y vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando durante varias semanas, que se titula La vida de Jesús y sus milagros, ¿verdad? La vida de Jesús y los milagros o sus milagros, ¿verdad? Y ahí manténgala abierto un momento nada más. Y cuando comenzamos la serie decíamos algo bien importante, ¿no? Que a veces hemos conceptuado a Jesús, que la venida de Jesús solamente fue para sanarnos físicamente, para proveernos de nuestras necesidades, hacernos prósperos, exitosos en los negocios y todo ese tipo de cosas. Pero la venida principal de Jesús, ¿cuál fue? ¿Usted tiene entendido cuál es? El rescatarnos del pecado. Realmente eso es lo más importante. Ya lo demás, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura, ¿no? Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y la venida de Jesús, su principal objetivo fue rescatarnos a usted y a mí de una vida de pecado. Y de eso vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Cómo Jesús tiene poder para sanar físicamente, ¿verdad?, a todo el que Él quiere, pero tiene también en su amor, en su corazón y en su misericordia el plan y el propósito de perdonar los pecados de todos. Todo aquel que se arrepienta, todo aquel que necesita el perdón de pecados, ahí está el perdón a través de Jesús. Y vaya conmigo ahí al verso 17, vamos a ver la historia de este hombre